año de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Señor del Milagro, y estoy acompañada de mi jefa de residentes, la doctora Araya Agustina. Bien, como objetivos nos propusimos conocer la epidemiología regional de infección toxoplasmosis en el embarazo, resaltar la importancia de su detección en etapas tempranas de la gestación, repasar el diagnóstico de infección aguda de la infección y revisar el abordaje de la patología en la provincia de Salta. Aquí dejamos la bibliografía que utilizamos a disposición para quien quiera consultarla. Bueno, buenos días. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre la toxoplasmosis. Recordemos que la toxoplasmosis es una zoonosis endémica que va a estar causada por un parásito llamado Toxoplasma gondii. En sí, esta infección se caracteriza por, digamos, lo más conocido es el reservorio, que es el felino. En realidad nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que los gatos sí van a ser los reservorios naturales y obligados para este tipo de patología, y el parásito va a ingresar a través de vía oral. El gato al comer, ya sea carnes crudas o algún tipo de otro alimento que esté contaminados por ovocitos de este parásito, se va a contagiar. Una vez contagiado, va a tener su primera etapa en el tracto digestivo, luego va a pasar a nivel de los músculos y del sistema nervioso central del gato, para luego después poder eliminar nuevos ovocitos a través de las excreciones. Sí, es importante tener en cuenta que en lo que respecta a las heces, el gato van a ser entre 1 a 2 semanas que una vez contagiado va a estar eliminando este tipo de ovocitos, y esta forma del parásito sí va a permanecer sobre las vómites, sobre distintas superficies, contaminando de esa manera. Sí va a ser necesario que este ovocito esté en esa superficie durante 4 a 5 días para recién después poder volver a ser una forma contagiante. En sí, toda aquella superficie que haya tomado contacto con heces de los gatos que tengan ovocitos del parásito pueden ser posibles fuentes de contagio. Y eso va a incluir no solamente las heces en sí, sino también todo lo que son las tierras, verduras, superficies en las cuales se puede tomar contacto. Allí es que otros animales, no únicamente el gato, pueden tomar contacto con este tipo de parásitos, ¿sí? Hay, como vemos, otros reservorios animales no necesariamente obligados, serían todo lo que es la parte vacuna, el ganado vacuno, el ganado porcino. Pero no solamente eso, sino también que todas aquellas frutas o verduras o tierras que estén en contacto con esos ovocitos pueden ser fuentes de contagio. De ahí lo que es importante tener en cuenta es que a nosotros, a los humanos, nos va a llegar a través de 3 opciones. Por un lado, el contacto directo con excretas de gatos que estén contaminados por estos ovocitos. Por otro lado, por el consumo de carne, ya sea de vacuna de ganado porcino o ganado vacuno, que no haya sido correctamente cocinado, ya que la correcta cocción de estas carnes sí eliminaría la presencia del ovocito, y también aquellas verduras o frutas que no hayan sido correctamente lavadas y cocinadas, ¿sí? Ante cualquiera de estas situaciones, cuando no hay un correcto lavado de mano, un correcto lavado de todo esto que consumimos o una correcta cocción, sí pueden ingresar a través del sistema digestivo del ser humano. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? En los humanos, en sí, el curso suele ser benigno de esta infección, pero hay 2 situaciones en las cuales puede revestir mayor gravedad. Por un lado, en las personas con inmunodepresión, ya sea
una inmunoprevención secundaria de alguna patología, como personas que tengan VIH, SIDA, tuberculosis, enfermedades oncológicas, o aquellas que tengan inmunosupresión por algún tipo de tratamiento inmunosupresor. Y por otro lado, la otra población también en riesgo son fetos o niños que han adquirido la infección vía intrauterina, es decir, a través de la transmisión vertical. Pero ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta? En sí, la toxoplasmosis reviste importancia de forma de lo que nosotros llamamos TORCH. ¿Sí? TORCH es un acrónimo que nosotros utilizamos para referirnos al grupo de infecciones que van a producir distintos defectos congénitos y que van a generar una afección fetal severa cuando se adquiere la infección durante la gestación, es decir, durante la formación de ese feto. Y va a revestir principal importancia cuando esta infección se da en las primeras 20 semanas de embarazo. En lo que respecta a la toxoplasmosis y su transmisión vertical, solo va a revestir importancia cuando se produce la primoinfección durante el embarazo. Es decir, de que si la infección fuera previa y la persona tuviera una toxoplasmosis crónica, no tendría mayor riesgo de transmisión vertical. Durante el embarazo, dependiendo del trimestre en el cual se encuentre la persona gestante, va a haber mayor o menor riesgo de infección fetal. Siempre tengamos en cuenta que en lo que es el primer trimestre, el riesgo de infección va a ser menor y va a ir aumentando el riesgo de infección a medida que van pasando los trimestres, pero en el primer trimestre, si se lograra esa transmisión vertical, sí las enfermedades van a revestir mayor gravedad, ¿sí? Pudiendo incluso generar no solamente abortos, sino la muerte fetal en estadios en embarazos más avanzados. Existen factores de riesgo que van a predisponer, según lo que relata la bibliografía, a la primoinfección de esta patología durante el embarazo. Lo que plantea la bibliografía sí es la situación socioeconómica desfavorable, más que todo haciendo hincapié en entornos periurbanos no desarrollados, no desarrollados, en los cuales el acceso a los servicios está limitado, en donde no se cuenta con agua potable para el consumo y para el lavado de las frutas y las verduras, vivir en áreas rurales, estar en contacto con heces de felinos, que sean más que todo felinos callejeros, o beber agua contaminada con estos quistes, e ingerir alimentos contaminados con los quistes tisulares, es decir, las carnes mal cocidas que hablábamos previamente. Bien, en relación a la epidemiología de la infección, es una infección que tiene distribución mundial. El 60% de la población humana mundial tiene títulos positivos de anticuerpos contra el Toxoplasma gondii. En relación a Latinoamérica, anualmente 2 a 10 de cada 1000 nacidos vivos tienen toxoplasmosis congénita y la prevalencia en mujeres embarazadas en América del Sur es del 52,2%. En relación a la Argentina, la cero prevalencia de la IgG positiva para toxoplasmosis es del 34,8%. Bien. Ahora, nos parecía interesante poder hablar de las formas clínicas. ¿Por qué? Porque es importante poder ver cuál es la clínica que va a presentar el paciente ante una primoinfección, teniendo en cuenta que justamente es la primoinfección que nos tiene que preocupar en el contexto del embarazo. Lo vamos a dividir en dos situaciones. En aquellas personas inmunocompetentes, en general, la infección aguda suele ser asintomática. Cuando da síntomas, suelen ser síntomas bastante vagos. En general puede haber una linfadenopatía, un síndrome febril, con los síntomas característicos, ya sea fatiga, mialgias, puede haber odinofagias o cefaleas, pero en sí no hay algún síntoma o signo que sea patognomónico o característico de esta primoinfección. Por otro lado, cuando hablamos de la población inmunocomprometida o con inmunodepresión, sí la infección puede desencadenar encefalitis. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que en aquellas personas inmunocomprometidas que ya tengan una infección crónica, sí se puede producir una reactivación de la infección que genere toda una diseminación sistémica, afectando el sistema nervioso central, produciendo encefalitis difusas o meningoencefalitis.
¿Qué es lo que sucede? En lo que respecta a la transmisión vertical de la toxoplasmosis, por lo menos en la búsqueda bibliográfica que nosotros realizamos, no se encontraron casos descriptos de transmisión vertical en pacientes que hayan tenido una reactivación de una toxoplasmosis crónica, sino que todos los casos reportados hacen referencia a la primoinfección. Y un tercer grupo de pacientes a tener en cuenta es también aquellos pacientes que son receptores de trasplantes. En esos casos, cuando se produce la primoinfección, sí se ha descrito casos de neumonitis, meningoencefalitis, coriorrectinitis, miocarditis o incluso una toxoplasmosis diseminada con un compromiso multiorgánico, teniendo en cuenta que también estos pacientes al poco tiempo de recibir el trasplante necesitan estar con tratamiento inmunosupresor que va a predisponer justamente a la manifestación más marcada de todos estos cuadros clínicos. Bien, en relación al diagnóstico, es importante tener en cuenta que es únicamente serológico. Es decir, que lo que vamos a hacer es determinar los anticuerpos en la madre. Los test que se utilizan son, por un lado, la reacción de Sabin y Friedman, la inmunofluorescencia indirecta, hemaglutinación indirecta, el test de aglutinación, ELISA y test de Aviet. Dependiendo cuál es el que se realiza, es que se va a detectar o IgE total, IgG o IgM. Como para tener un concepto inicial, sí tener en cuenta que la IgM aumenta la titulación a partir de la semana, pero que ya a partir del mes, los 2 meses va a descender, y en relación a la IgG, el aumento va a ser a partir del mes y va a permanecer, digamos, aumentado en el tiempo. Bien. A nivel nacional contamos con un protocolo que es el de recomendaciones para las prácticas de control preconcepcional, prenatal y puerperal, que es del Ministerio de Salud de la Nación del 2013. Ahí cuando plantea el rastreo de toxoplasmosis en embarazadas propone este algoritmo, ¿sí? Que nos parecía interesante poder traerlo, porque después vamos a ver de cómo aplicarlo al primer nivel de atención en nuestra realidad actual, ¿sí? En sí lo que propone es poder hacer la serología para toxoplasmosis, como explicó mi compañera, la IgG, ya sea a través de ELISA o de IFI. ¿Qué es lo que es importante tener en cuenta? Que esta primera determinación serológica debe realizarse antes de las 20 semanas. Idealmente debería ser en el primer trimestre, ¿sí? En las primeras 12 semanas de gestación. Cuando nosotros tenemos un resultado de esta IgG negativa, sí estamos ante un paciente que es susceptible. Entonces va a ser de vital importancia poder reforzar las recomendaciones de todo lo que es las medidas higiénico-dietéticas y seguir sosteniendo obviamente el control serológico sistemático en el resto de los trimestres. Cuando nos encontramos que la IgG es positiva, sí va a ser necesario solicitar la IgM. Y en base al resultado de esta IgM, vamos a tener, por un lado, si es positivo, ya vamos a hablar un poco más, pero va a ser necesario poder descartar si es un falso positivo. Tenemos que tener en cuenta si es una infección de los últimos 2 años o si estamos ante una infección aguda. En el caso que la IgM sea negativa, sí vamos a considerarla ya una toxoplasmosis pasada. Cuando es positiva y ya sospechamos que estamos ante una infección aguda, sí va a ser necesaria la derivación a laboratorios especializados para poder hacer una confirmación ya con los otros métodos complementarios. Ahora, a este algoritmo sí lo vamos a desarrollar un poquito más en profundidad para tener en cuenta algunas consideraciones de cada una de estas inmunoglobulinas. Bien, entonces, como para hacer una síntesis, tener en cuenta que el diagnóstico se realiza a partir de muestras pareadas, de 2 muestras pareadas de títulos de IgG, lo que quiere decir que se realizan 2 extracciones separadas por 14 a 21 días y que se procesan de forma simultánea, o por seroconversión, es decir, una paciente que se le realizó una extracción, al principio era negativa y en el próximo control es positiva. Un error frecuente que se realiza en la práctica es realizar el diagnóstico de infección aguda a partir de la variación de títulos de anticuerpos en 2 muestras que son diferentes, es decir, que no fueron procesadas de forma pareada. Bien,
Y bueno, tener en cuenta esto que decíamos, que la IgG, la curva ascendente de anticuerpos, va a ser en los 2 primeros meses de infección, es decir, que títulos estables de muestras pareadas se van a interpretar como infección previa al embarazo. Y esto también hay que tener en cuenta que la IgM en sí es de poca utilidad para el diagnóstico de infección aguda durante el embarazo porque tiene baja sensibilidad y porque la IgM como positiva puede persistir más de un año desde la primoinfección. Lo que sí es importante tener en cuenta es que la presencia de una IgM negativa tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, que la infección no ocurrió en los 3 a 5 meses previos a, digamos, la toma de la muestra. Entonces, como para interpretar los resultados, sí saber que una IgG positiva y una IgM negativa nos indica que probablemente la infección sea antes del embarazo y que el paciente es inmune. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si la serología fue solicitada por un hallazgo anómalo en la ecografía, una ausencia de IgM no nos va a permitir descartar la infección al inicio, digamos, del embarazo. Y por otro lado, la presencia de una IgG positiva con una IgM positiva puede llegar a indicarnos una infección reciente, aunque se tiene en cuenta que lo que decíamos previamente, que la IgM puede persistir por más de un año positiva, que puede ser un falso positivo, y por ende requiere la confirmación con un test de avidez de IgG. ¿Qué es el test de avidez? Es una muestra que nos va a medir la afinidad que existe entre la unión entre el antígeno y el anticuerpo, ya que los anticuerpos tienen la propiedad de formar uniones estables que permanecen con el tiempo. Entonces, quiere decir que a mayor tiempo de unión, digamos, mayor tiempo, mayor unión entre ambos, entre el complejo. ¿Cuáles son los puntos de corte? Hablamos de una avidez baja cuando los títulos son iguales o menores a 200 unidades internacionales mililitro, lo que quiere decir que la infección es aguda, o sea, se ha adquirido en los últimos 3 meses. Es avidez intermedia cuando es entre 200 a 300, que nos va a descartar la infección reciente y requiere que dentro de los 15 días se vuelva a realizar la muestra. Y la avidez fuerte es que los títulos son mayores a 300 unidades internacionales mililitros y ya estamos hablando de una infección que es crónica, o sea, mayor a 4 meses. Bueno, nosotros ya realizamos el diagnóstico materno, ahora hay que realizar el diagnóstico fetal. Para ello lo que se hace es el PCR de líquido amniótico, una vez que confirmamos el diagnóstico de infección aguda en el embarazo. Sí requiere de condiciones para realizar el estudio, que es que la amniocentesis sea al menos 4 semanas después de que se inició la infección en la madre y que esta no tiene que realizarse antes de las 18 semanas de gestación. Bien. Si bien no estaba entre los objetivos de este Ateneo desarrollar en profundidad el tratamiento, sí nos parecía interesante nombrar algunas características básicas para poder conocer el tratamiento. En sí, lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta desde un primer nivel de atención es que si bien nosotros no vamos a iniciar el tratamiento, sí es importante poder hacer una consejería, explicarle a la paciente y asegurarnos que viene tomando bien la medicación, ¿sí? La eficacia del tratamiento en sí va a depender mucho del momento en el cual se inicia el tratamiento. Tenemos evidencia científica que comprueba de que hay una disminución significativa de la transmisión vertical, es decir, materna-fetal, especialmente cuando se inicia el tratamiento dentro de las 3 primeras semanas desde que se produce la primoinfección. En sí, el tratamiento, dependiendo la edad gestacional, se proponen 2 esquemas. Por un lado tenemos la espiramicina, y por otro lado tenemos un segundo esquema que ya es la pirimetamina asociada a sulfodiazina y a ácido folínico, ¿sí? ¿Qué es lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que en sí la espiramicina tiene más evidencia científica de disminuir la transmisión vertical,
Pero sí es importante tener en cuenta que en el caso que sea necesario utilizar la pirametamina, sí no está recomendada hacer la asociación de estas dos, tanto de la, de la pirimetamina más la sulfadiazida, utilizarla en el primer trimestre, por el efecto teratogénico que va a tener en el feto, ¿sí? Y de la misma manera se va a contraindicar su uso en el último mes por el riesgo de presentar kernicterus el recién nacido. En sí, las embarazadas en las cuales no se detectaron prima infección, sí se va a considerar una población susceptible y va a ser una población en la cual nosotros vamos a tener que controlar en cada trimestre. Los protocolos tanto nacionales, esto que le nombraba del 2013, como protocolos internacionales, ya sea de Chile del 2021, de Barcelona del 2023, que fueron los consultados para este Ateneo, sí lo que plantean es que toda aquella toxoplasmosis crónica que haya sido debidamente estudiada y debidamente registrada no debería necesitar en embarazos posteriores el pedido de el control sistemático de la serología para toxoplasmosis. Sin embargo, de ahí reviste la importancia de poder asegurarnos si tenemos los registros que garanticen que haya sido correctamente estudiada y que la paciente pueda tener el conocimiento de los mismos. Y es aquí donde nosotros vamos a hacer hincapié, que es, digamos, los recursos que tenemos disponibles para utilizar en los centros de salud o en la atención primaria, que es la prevención. Sobre todo en estas pacientes, ¿sí?, que son las seronegativas, o sea, aquellas que tengan IgG negativa en la primer toma. El objetivo entonces va a ser asesorar, bueno, como decía recién, para disminuir el riesgo de adquirir la infección durante la gestación y sobre todo haciendo hincapié en el primer trimestre. Entonces nosotros vamos a apuntar a pacientes que hagan controles preconcepcionales y a aquellas que estén haciendo los controles prenatales. Entonces, lo importante es esto, en estas pacientes que son seronegativas, informarlas sobre posibles fuentes de contagio y que a estas sí vamos a tener que realizar un rastreo periódico, o sea, por lo menos una vez por trimestre con IgG, para poder evaluar la seroconversión. Dentro de las recomendaciones que podemos brindarle a estas pacientes, vamos a tener intentar no ingerir vegetales crudos, sobre todo cuando no podamos asegurar que estén bien lavados, no comer carne comer carne bien cocida o que esté ahumada o curada en salmuera, hacer un correcto lavado de manos luego de manipular carne cruda o vegetales frescos, la limpieza correcta de superficies de la cocina, sobre todo en aquellas donde se haya apoyado carne cruda o el contacto con utensilios que estuvieron en contacto con estas carnes crudas. Bueno, si la paciente realiza trabajo de jardinería, la utilización de guantes o el correcto lavado de manos posterior a esto, evitar contacto con gatos callejeros y sus excretas, y si ella tiene gatos en sus casas, fomentar la desparasitación de los animales, evitar la limpieza de sus heces o que si las realizan utilicen guantes y, como siempre, hacer énfasis en la correcta higiene de manos. Posterior, evitar alimentarlos con carnes crudas, mantener alejado de las calles y de las posibles fuentes de contagio, que son todas las que veníamos diciendo previamente. Y también no ingerir huevos crudos ni leche que no esté pasteurizada. Bien. Y ya como para ir dándole un cierre al Ateneo del día de hoy, nosotros lo que queríamos presentar es un flujograma de elaboración propia en base a lo disponible con lo que contamos en el primer nivel de atención en Salta Capital el día de hoy. Nosotros como médicos de familia podemos estar ante dos situaciones, ante una consulta preconcepcional o ante una consulta prenatal. ¿Qué va a ser importante en la consulta preconcepcional? Sí, dentro del laboratorio que se va a solicitar, no olvidar solicitar anticuerpos para toxoplasmosis para ver si ya tiene anticuerpos que nos hablen de una infección crónica y poder hacer siempre la consejería en lo que es la prevención del contagio de esta infección. En la consulta prenatal, sí, lo que se va a recomendar es solicitar la inmunoglobulina G para toxoplasmosis en cada uno de los trimestres. De ahí nosotros siempre reforzar lo que habíamos dicho al principio. La primer serología con IgG para toxoplasmosis debería ser
en las primeras 20 semanas de edad gestacional, idealmente en el primer trimestre, las primeras 12 semanas. Ante esta IgG podemos tener dos resultados, una IgG negativa o una IgG positiva. Si es negativa, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a estar ante una persona susceptible. Entonces va a ser importante que nosotros podamos, por un lado, seguir con el rastreo de estas serologías en cada trimestre, pero no olvidar hacer la consejería para la prevención de esta infección y poder reforzar las pautas de alarma respecto a las formas clínicas de presentación que habíamos nombrado al principio de la primoinfección. Por otro lado, cuando ya tenemos una IgG positiva, nos podemos encontrar entre dos situaciones. Por un lado, que estemos ante una paciente que ya tenga una toxoplasmosis crónica identificadas en embarazos previos, ¿sí? Recuerden que hablábamos de que este registro previo sí va a ser importante que sepamos que haya estado correctamente estudiada y correctamente registrada. O por otro lado puede ser que estemos ante el desconocimiento de que tenga toxoplasmosis crónica, es decir, que no haya tenido embarazos previos o que no se la haya rastreado o que tengamos una IgG negativa previa. En este caso lo que vamos a hacer es solicitar la inmunoglobulina E. Nosotros en primer nivel de atención de acá de Salta Capital, con lo que contamos es con la con la IgM. No contamos con IgG pareada, sino que en los centros de salud, tanto de área operativa norte como de área operativa sur, únicamente se están haciendo estas serologías, la IgG no pareada y la IgM. Cuando nosotros tenemos un resultado positivo de la IgM o tenemos una seroconversión, es decir, una IgG que ha pasado de negativa a positiva, sí lo consideramos sospecha de toxoplasmosis aguda. Entonces, ante estos casos, sí va a ser necesario hacer la derivación a centros de mayor nivel de complejidad para poder hacer las otras pruebas serológicas para poder confirmar el diagnóstico. Bueno, y esto es lo que nombrábamos previamente. En los centros de salud nosotros sí contamos con IgG e IgM para toxoplasmosis, pero no con la IgG pareada ni el test de avidez. En distintos centros de salud, de área operativa sur, área operativa norte, va días en los que va al laboratorio a hacer una demuestra y esta toma de muestra es que se va a mandar al materno para hacer estas dos serologías. Y en el caso de ser necesario hacer la derivación, nosotros vamos a hacer la derivación con infectología, con salud fetal o con los consultorios de alto riesgo, consultorios de obstetricia de alto riesgo. En sí, ¿cuáles son los objetivos que nosotros vamos a tener para hacer la derivación a un centro de mayor nivel de complejidad? Va a estar principalmente radicado en que esa embarazada pueda tener una valoración y un seguimiento por el servicio de infectología y por el servicio de salud fetal. De la misma manera, poder confirmar con estos otros estudios serológicos el diagnóstico de toxoplasmosis aguda, que se pueda hacer una evaluación del inicio del tratamiento dependiendo de la edad gestacional y de las opciones terapéuticas que se dispongan, y sí teniendo en cuenta de que vamos a estar ante, en el caso de confirmarse una toxoplasmosis aguda en la embarazada, vamos a estar ante un embarazo de alto riesgo que va a ser necesario que se siga también en un mayor nivel de complejidad, en centros con un mayor nivel de complejidad. Bien, y como reflexiones finales, determinamos que faltan estudios locales que sustenten protocolos actualizados para abordar y hacer un seguimiento oportuno y estandarizado localmente, digamos, a nivel Salta y país, que aquellas pacientes que tengan IgG positiva con IgM negativa tienen que continuar podrían continuar su control en un consultorio de bajo riesgo, y siempre es importante brindar las medidas higiénico-dietéticas a aquellas pacientes que tengan IgG negativa. Les agradecemos su participación, dejamos este espacio para aquellos, digamos, que quieran realizar alguna pregunta. Esperamos que les haya servido la información que brindamos y dejamos aquí nuestras redes. El Ateneo va a quedar en Webex y se va a subir también a YouTube.
Bueno, le agradecemos